Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 31, Destructor, bonus. Por favor, guíame, señora Ogerpon. El primero en entrar en la arena fue Benimaru. Sostenía una espada samurái, su corpulenta figura, de casi 2,5 metros de altura, se alzaba ante Ogerpon como una pequeña montaña. Sin embargo, a pesar de la enorme diferencia de tamaño, era Benimaru quien estaba realmente nervioso, no Ogerpon. Rin, junto con el líder de los ogros rojos y otros, se encontraban en un punto elevado al borde de la arena, desde donde la vista era excelente. Desde allí, podían observar con mayor claridad la batalla entre Ogerpon y el clan ogro. Comillas, quiero saber qué tan grande sigue siendo la brecha entre yo y un verdadero jugador de rango A. Comillas, rango A. Al oír las palabras de Benimaru, Ogerpon ladeó la cabeza. Pero Ogerpon no era de rango A. Su nivel de Magicule era efectivamente A, pero su verdadero poder de combate era definitivamente de nivel especial A. Si Benimaru pretendía usar a Ogerpon como referencia para un demonio de rango A, entonces esta vez, probablemente iba a quedar devastado. Comillas, por favor, ilumíname. Sin darse cuenta aún de que había subestimado la fuerza de Ogerpon, Benimaru ya había alzado su espada samurái y adoptado una postura intermedia. Está bien. Entonces, como desees. Ogerpon alzó la cabeza, con el bastón de hiedra girando en su mano como si no pesara nada. Tenía rango A o no, daba igual. El único objetivo de Ogerpon era ganar puntos de experiencia de Benimaru. Comillas, ¿estás listo? Día, comillas. Silbido. Sin embargo, casi en el mismo instante en que Benimaru pronunció esas palabras, las pupilas del joven amo del clan ogro se contrajeron bruscamente. Al instante siguiente, la figura de Ogerpon desapareció de la vista de Benimaru sin previo aviso. Rápido. Fue tan rápido que, entre todos los miembros del clan ogro de toda la aldea, solo Rin apenas logró vislumbrar la sombra en movimiento de Ogerpon. ¿Comillas qué? Para cuando Benimaru reaccionó, solo sintió una fuerza monstruosa, como una montaña derrumbándose, que lo atacaba de frente. El corpulento ogro pelirrojo intentó instintivamente bloquear el ataque con su espada. Pero el bastón de hiedra de Ogerpon se le adelantó, deteniéndose justo delante de su cara. Auge. Antes de que Benimaru pudiera recuperarse de la conmoción, se vio azotado por la feroz presión del viento generada por el único golpe de Ogerpon. Así, todos solo vieron cómo Benimaru salía disparado violentamente por los aires, destrozando varias casas de madera y desapareciendo al final de la calle. Por un instante, todos los ogros se quedaron estupefactos. Todo el campo quedó en silencio, como si aún no se hubieran recuperado del golpe aparentemente ordinario que Ogerpon les había propinado hacía un momento. ¿Qué pasó? Solo vieron a Ogerpon desaparecer repentinamente y luego reaparecer repentinamente. Entonces, su joven amo salió disparado hacia atrás como un meteorito y cayó inconsciente. ¿Movimiento a alta velocidad? No. El anciano ogro que estaba de pie junto a Rin se sobresaltó al darse cuenta de su propia suposición. ¿Es un salto espacial? ¿De verdad poseía esa habilidad? ¿Pero qué hay de esa fuerza monstruosa que envuelve el palo? Akurou tenía mucha experiencia en combate. En la obra original, había deducido el origen de las habilidades de Rimur tras un breve encuentro con él. Pero esta vez, Rin dijo que no entendía. Comillas, el señorito. Finalmente, algunos ogros se dieron cuenta de lo que había sucedido. Corrieron ansiosamente en la dirección en la que Benimaru había volado. Tras una búsqueda exhaustiva, finalmente lograron desenterrar a Benimaru, inconsciente, de entre las ruinas. Comillas, el señorito. Joven amo, ¿se encuentra bien, joven amo? Afortunadamente, había un médico experimentado en el pueblo. El médico se acercó para examinar el estado de Benimaru y descubrió que simplemente había caído en coma, sin muchas lesiones en el cuerpo. Está inconsciente. El médico dijo, la mayoría de las heridas del joven amo son superficiales, y con la capacidad de recuperación de nuestro clan ogro, sanará rápidamente. Uf. Al escuchar el diagnóstico del médico, todos respiraron aliviados. Y tras el pánico inicial, lo que surgió del corazón de los ogros fue admiración por el poder de Ogerpon y asombro ante su habilidad sin esfuerzo aparente. Comillas, es increíble. Comillas, Lady Ogerpon no solo es poderosa, sino que su control sobre su fuerza ha alcanzado tal nivel.
Increíble. Es la primera vez que veo a alguien que no sea el anciano hacer algo así. El anciano al que se referían los ogros era, naturalmente, Akurou. Sin embargo, incluso a Akurou le resultaría difícil dominar la delicada técnica de Ogerpon de herir sin matar. Esto implicaba demasiados aspectos técnicos, inimaginables para la gente común. Akurou desconocía que se trataba precisamente de un arte marcial del mundo Konosuba, que, tras ser transformado por las reglas del mundo cardinal, dio lugar a un sistema profesional completamente nuevo. Antes de esto, el mundo cardenal no poseía habilidades similares. No era exagerado decir que, en lo que respecta al dominio de las artes marciales, Ogerpon ya había alcanzado la cima del mundo cardinal, y solo unos pocos humanos de nivel gran maestro podían compararse con él. La habilidad de Akurou con la espada casi había alcanzado el nivel de gran maestro. Sin embargo, era demasiado viejo, y aunque tenía buen ánimo, su cuerpo era débil. No te preocupes, Ogerpon se contuvo. Rin, tráiganlo. Con semejante destrucción, Benimaru solo sufrió heridas leves, lo que significa sin duda que Ogerpon se había contenido. Poco después, Benimaru, inconsciente, fue llevado ante Rin. Comillas hechizo curativo. Rin alzó la mano y unas esferas mágicas doradas cayeron sobre él. Las heridas de Benimaru sanaron inmediatamente a una velocidad visible. Esta escena milagrosa provocó una vez más exclamaciones de asombro entre los miembros del clan ogro. Las heridas han sanado, se despertará dentro de un rato. Tras atender a Benimaru, Rin miró a Kurou y le preguntó, con tu experiencia, ¿puedes discernir la gravedad del golpe que Ogerpon te acaba de propinar? Akurou negó con la cabeza y suspiró, no logré comprender la profundidad de su gesto. Por favor, ilumíname, Rin-san. Akurou no expresó su suposición. Originalmente, él había pensado que Ogerpon había utilizado algún tipo de habilidad de salto espacial, que le permitía cruzar instantáneamente decenas de metros y aparecer ante Benimaru. Pero pronto, Rin desmintió esta conjetura. No se trataba de teletransportación espacial. El método de movimiento de Ogerpon pertenecía a un reino que Akurou no podía comprender. Era un método insólito que jamás se habría imaginado. Es destrucción. Rin no se lo puso difícil a Akurou, explicándoles a ambos la gravedad del golpe que Ogerpon les había propinado hacía un momento. Ogerpon posee el poder de destruir por completo cualquier cosa que toque. Continuará. Capítulo 32, barriendo. Comillas destrucción. Las pupilas de Akurou se contrajeron. Al instante pensó en algo. Comillas podría ser, en el camino de ese golpe de hace un momento, ¿destruyó tanto el aire como el espacio? Así son las cosas. Al ver a Rin sonreír sin decir una palabra, Akurou, que estaba a su lado, se alarmó en secreto, y su mano, que se acariciaba la barba, tembló ligeramente. El movimiento espacial de Ogerpon, más que ser una habilidad espacial, era como una variación de destructor. Al destrozar el espacio, ejecutó un salto instantáneo increíblemente violento. Este proceso era incluso más rápido que la teletransportación espacial ordinaria basada en coordenadas y era prácticamente imposible interferir con él o interrumpirlo. Por supuesto, atravesar físicamente un espacio destrozado causaría sin duda un daño inmenso. Nadie se atrevería a cruzar el espacio de esa manera, excepto Ogerpon, cuya resistencia física era absurda y cuya capacidad de recuperación era básicamente un fallo técnico. ¡Qué imprudencia! La boca de Akurou se contrajo ligeramente al pensar para sí mismo que las acciones de Ogerpon eran demasiado escandalosas. Entonces, ¿qué hay del poder que envolvía el garrote de Yedra hace un momento? Oh, eso. Rin dijo, además de su fuerza sobrehumana, que ya es ridícula, probablemente usó a Destroyer para pulverizar todo a su paso. Tras la evolución de Ogerpon, la profundidad de su habilidad única, Destructor, aumentó. Si el anterior Destructor solo podía destruir cosas que Ogerpon pudiera ver o tocar. Ahora, podía destruir por la fuerza fenómenos como la resistencia del aire, la gravedad, la luz y el sonido, según lo que necesitara. Una violencia que destroza el espacio, una huelga que rompe las reglas. Si Ogerpon no se hubiera contenido y el garrote de Hiedra hubiera impactado de lleno en la cabeza de Benimaru, Akurou y el líder de los ogros rojos ni siquiera podían imaginar las consecuencias. Un disparo a la cabeza sería lo de menos. Incluso el pueblo situado detrás de Benimaru podría haber quedado arrasado por la onda expansiva generada por el garrote de Hiedra. Suna y Souei, que habían presenciado el duelo de Benimaru con Ogerpon, esperaban que Benimaru perdiera, pero el hecho de que no pudiera resistir ni un solo movimiento superó con creces cualquier expectativa.
Y Ogerpon se había contenido. Tos, 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 tos. La magia curativa de Rin fue increíblemente efectiva. Benimaru recuperó la conciencia rápidamente. Primero se incorporó aturdido, luego, el recuerdo del golpe de Ogerpon le vino a la mente, provocándole un fuerte escalofrío. No fue hasta que Souei lo llamó desde un lado que Benimaru reaccionó. Comillas, gracias por su guía, Lady Ogerpon. Benimaru hizo una profunda reverencia ante Ogerpon. Estaba completamente convencido, humillado por la fuerza abrumadora de Ogerpon. Además, Benimaru estaba seguro de que la fuerza de Ogerpon no era simplemente de rango A. Su nivel de Magicule era solo de rango A. El poder de combate real que desató superó con creces ese nivel, rozando muy probablemente el reino de la legendaria clase Calamidad, rango A especial. Comillas, ¿quieres volver a ir? Cualquiera está bien, no importa cuántos sean. Ogerpon apoyó el garrote de Yedra sobre su hombro y miró a su alrededor, lanzando un desafío a todo el clan ogro. No te preocupes por salir herido. Ogerpon no matará a nadie. Había algo más que Rin no dijo en voz alta. Incluso si alguien realmente hubiera tenido un accidente, él podría resucitarlo. La magia de resurrección era un hechizo de alto nivel del sumo sacerdote del mundo de Konosuba. Por supuesto, la magia de resurrección de Rin no era tan absurda como la de Aqua. Su hechizo de resurrección tenía limitaciones estrictas. En primer lugar, el cuerpo del fallecido debía estar relativamente intacto, no podía faltarle más del 30%. A continuación, el tiempo transcurrido desde el fallecimiento no podía exceder los 5 minutos. Sin embargo, esa regla de los 5 minutos no era absoluta. Dependía principalmente del estado del alma. Si el alma pudiera preservarse y Rin tuviera una forma de reconstruir el cuerpo, entonces la resurrección sería increíblemente fácil. Me contendré. Ogerpon mostró una sonrisa radiante y pura. A los Pokémon les encantaba luchar por naturaleza, e incluso después de convertirse en un monstruo, Ogerpon no había perdido ese instinto. Así pues, durante los 3 días siguientes, Ogerpon, con el pretexto de comprobar la fuerza de todos, dio una paliza a los 250 miembros del clan ogro de la aldea, incluidos los niños. Por supuesto, ella fue mesurada. Cuando se trataba de los pequeños ogros, Ogerpon se limitaba a jugar con ellos. Incluso cuando los hacía volar por los aires, reducía su poder. Aunque Benimaru había sido derrotado, no era de los que se rinden y siguen desafiándola. Esta vez, trajo refuerzos, Souei, Suna y otros 10 miembros de la élite del clan ogro. Naturalmente, el resultado era inevitable. Ante un poder abrumador, los números carecían de significado. Ya fuera una persona, 10 o incluso 100 ogros que la atacaran, ni siquiera podían tocar a Ogerpon. Solo Akurou y el líder ogro rojo lograron generar en ella la más mínima sensación de interacción. El manejo de la espada de Akurou era inquietantemente preciso, apareciendo y desapareciendo como un fantasma. Pero los sentidos de Ogerpon eran demasiado monstruosos. Una vez que activaba terreno de hierba, podía fijar la mira en los enemigos utilizando los propios elementos naturales. El líder de los ogros rojos poseía una fuerza tremenda y un cuerpo resistente. Desafortunadamente, se topó con Ogerpon, que poseía la habilidad Destructor. El garrote de hiedra, potenciado por Destructor, podía mutilar con solo rozarlo, y recibir un golpe directo significaba la muerte instantánea. La espada de Akurou apenas rozó el bastón de hiedra y se hizo añicos, convirtiéndose en un montón de polvo de hierro. El líder de los ogros rojos lo pasó peor. Tras ser tocado por el garrote de hiedra, su brazo estalló en una nube de sangre, y la mitad de su cuerpo quedó prácticamente hecha papilla. Afortunadamente, la magia curativa de Rin lo salvó y lo restauró por completo. Esta batalla hizo que todo el clan ogro se diera cuenta de lo aterrador que era realmente el poder de Ogerpon. Magiculas de rango A, poder de combate especial de rango A. Ogerpon se ganó el respeto y la admiración absolutos del clan ogro gracias a sus hazañas en la batalla, llegando incluso a obtener el título de la más fuerte entre ellos. Comillas Rin, Ogerpon siente que se ha vuelto más fuerte. Sí. Dentro de la casa de madera, Rin había erigido una barrera insonorizada, acarició suavemente la cabeza de Ogerpon, que se había transformado en una jovencita, y la elogió. 250 miembros del clan ogro, siendo el más débil de rango B y el más fuerte de rango B+. En promedio, cada miembro del clan ogro proporcionó a Ogerpon unas 80 magicules. Su recuento total de magicules había aumentado de 12.000 a 33.000. Todo gracias a ti, Ogerpon.
Por fin puedo alcanzar el rango A. El líder permitió a Rin recibir el 50% del valor de existencia de su subordinado. Con los 1500 magículas que tenía originalmente, su total alcanzó los 18.000, superando con creces el estándar para los monstruos de rango A. El individuo detectado Hitoshi Rin cumple las condiciones de evolución. ¿Evolucionar? La voz del mundo ya había resonado en la mente de Rin cuando Ogerpon apenas había completado la mitad de sus batallas. Pero Rin no optó por evolucionar de inmediato. Esperó hasta ahora, cuando Ogerpon había alcanzado su estado más poderoso, para evolucionar. Comillas, Ogerpon no permitirá que nadie moleste a Rin. Ogerpon dijo mientras lanzaba otra barrera mágica fuera de la barrera de silencio de Rin, una que bloqueaba las fluctuaciones de Magicule para asegurarse de que nadie notara la perturbación causada por su evolución. Entonces te lo dejo a ti, Ogerpon. Al ver a Ogerpon haciendo guardia con su bastón de hiedra en la mano, Rin cantó en silencio en su corazón. Comillas, evolucionar. Continuará. Capítulo 33, Nueva raza. Comillas A. En cuanto comenzó la evolución, las vastas magículas dentro del cuerpo de Rin se inquietaron. Al instante siguiente, un dolor inimaginable e insoportable se extendió por todo su cuerpo, provocando que gritara involuntariamente. Comillas, Rin. Ogerpon se sobresaltó. Quiso apresurarse a ver qué pasaba, pero una voz en su interior le dijo que no molestara a Rin. Todos estos eran fenómenos normales, una transformación única que le pertenecía exclusivamente a él. La intensa reacción fue una señal del despertar de su monstruoso linaje. Comienza la evaluación del linaje. Antes de esto, Rin siempre había tenido dudas sobre su linaje. No fue hasta ese momento, con el eco de la voz del mundo, que su linaje se activó de verdad. Evaluación completada. Linaje de tipo pseudodragón activado. Habilidad exclusiva obtenida, manipulación de polvo estelar. Evolución exitosa. El individuo Hitoshi Rin ha obtenido la raza Dragonoid, pseudo. La habilidad de evaluación ha sido sublimada, avanzando a la habilidad adicional Ojo de Dragón. A medida que el dolor físico disminuía, una serie de mensajes de la voz del mundo resonaban en la mente de Rin, provocando que él, recién recuperado, volviera a sufrir el tormento de la sobrecarga de información. Solo que esta vez, Rin no se sentía incómodo, sino extasiado. Manipulación de polvo de estrellas. Es manipulación de polvo estelar. Y Dragonoid. Rin nunca esperó que el linaje demoníaco oculto dentro de su cuerpo fuera en realidad de la raza dragón. Y no cualquier dragón, sino el dragón rey estelar, la cúspide del mundo cardinal. Había que entender que Dragonide en Tensura no era una raza, sino que se refería a un individuo específico, Milim, uno de los 3 señores demonio más antiguos. Milim era hija del rey dragón estelar, la humana Lucia. Heredó los infinitos magícules de su padre y el linaje de la raza dragón, convirtiéndose así en la singular Dragonoide. Pero ahora, a Rin también le había sido concedida la raza Dragonoid por la voz del mundo. Pseudo, Dragonoid seguía siendo Dragonoid. Pero, tras la conmoción, Rin no pudo evitar preguntarse, ¿de dónde proviene el linaje de la raza dragón en este cuerpo? En primer lugar, Milin podría quedar descartado. Era solo una niña pequeña, era imposible que se fusionara con algún ser humano y tuviera descendencia. Y tras descartar la reproducción natural, la única explicación que Rin pudo encontrar fue la infección por magícula. En la historia original, los monstruos mutaban y evolucionaban tras ser expuestos a las magículas dispersadas por Beldora. De esto se desprendía que las magículas poderosas podían dar origen a la vida, por lo que era comprensible que pudieran infectar a un ser existente y otorgarle poder parcial. En otras palabras, uno de mis ancestros fue una vez erosionado por las magículas del rey dragón estelar, Omilim. Y entonces, lograron sobrevivir y transmitieron este factor magícula a través de su linaje. Pero teniendo en cuenta lo singular que era la condición de Dragonoid de Milim, Rin sentía que ninguno de sus antepasados había despertado jamás ese poder. Esto encajaba a la perfección con los recuerdos del cuerpo original, cuyos antepasados eran todos gente corriente. Debido a que el linaje del dragón rey estelar era de un rango demasiado elevado, esos ancestros infectados no pudieron despertar este poder en absoluto. Comillas, entonces, ¿por qué desperté el poder del rey dragón estelar? Recordando su propia singularidad, Rin pensó en una posibilidad, su talento de nivel superior, viajero. El poder de viajar entre mundos era la clave para despertar el linaje de la estirpe del dragón. El tenue linaje de la estirpe del dragón, combinado con la naturaleza viajera del viajero y las magículas del mundo cardinal.
La fusión de esos tres factores creó este milagro. Incluso si todavía hubiera una etiqueta pseudo después de Dragonoid. Rin calculó que tal vez necesitaría convertirse en una semilla de señor demonio, o incluso en un señor demonio verdadero completamente despierto, para eliminar esa etiqueta de pseudo. Pero eso no importa. De todas formas, sucederá tarde o temprano. Obtener el linaje Dragonoid equivale a abrir una senda evolutiva con un potencial enorme. Y lo más importante, también adquirí la habilidad de manipulación de polvo estelar antes de tiempo. Incluso después de leer la novela original, la comprensión que Rin tenía del polvo de estrellas seguía siendo vaga. Primero, el concepto de partículas estelares. En pocas palabras, las partículas estelares eran magículas altamente condensadas que habían sido comprimidas hasta su límite. Así como la materia está compuesta de átomos y moléculas, los magícules también tenían una unidad básica, los espiritones. Anteriormente, Rin estaba desconcertada por el significado de los valores de las magícules. Por ejemplo, 9.999 magícules y 10.000 magícules, aunque solo había una diferencia de 1 punto, porque el primero se consideró de rango B mientras que el segundo era de rango A. Se sabe que un monstruo de rango A con 10.000 magícules podría aplastar fácilmente a uno de rango B con 9.999. Entonces, ese punto fue realmente tan significativo. ¿No debería el salto de rango B a rango A suponer un enorme aumento de poder? Pero ahora, Rin finalmente lo entendió. Esa diferencia, aparentemente pequeña, de un punto supuso un salto cualitativo en toda regla. Si las magícules inferiores a 10.000 usaran espiritons como unidad base, entonces 9.999 magícules podrían descomponerse en 99,99 millones de espiritons. En cambio, una vez que un monstruo alcanzaba el rango A, sus magícules se convertían en un todo unificado. La unidad básica de rango A ya no eran los espiritons, sino simplemente magícules. 10.000 magícules era precisamente eso, 10.000 unidades indivisibles. A menos que el monstruo de rango A así lo quisiera, los seres de fuera no podían descomponerlos en espíritus. Esta transformación aumentó enormemente el peso y la calidad de los monstruos de rango A en el mundo cardinal. No es una exageración decir que en un enfrentamiento entre un jugador de rango A y cualquier otro de rango inferior, este último sería aplastado al instante. Por supuesto, los individuos de rango A también poseían habilidades de control mucho mayores de lo que los de rango B podían imaginar. Podían dividir una magícula en millones de espiritones y manipularlos con precisión para realizar efectos con los que los usuarios de rango B solo podían soñar. Esta era la deconstrucción activa disponible para los monstruos de rango A. En ese sentido, nadie más podía tocarte y podías controlarte por completo. Mediante este intercambio, se estableció el umbral de rango A. Quizás esta sea la diferencia entre habilidades comunes, habilidades intrínsecas y habilidades únicas. Solo los monstruos especiales de rango A poseen habilidades únicas. Por el contrario, un reencarnado que posea una habilidad única desde el principio, siempre y cuando se desarrolle adecuadamente, alcanzará naturalmente el rango especial A. Y las habilidades únicas fueron muy probablemente el resultado de magículas refinadas. Solo recibieron el nombre de habilidades únicas tras ser reconocidas por la voz del mundo. En otras palabras, el salto de rango A rango A especial es el proceso de encontrar el propio camino. Una vez que se encuentra ese camino, uno puede ascender al rango especial A y obtener el título de semilla del señor demonio. Rin había descifrado más o menos toda la ruta evolutiva desde monstruo hasta semilla del señor demonio. Actualmente tengo 4 habilidades únicas: viajero, líder, capturador y duplicador. Entre ellos, capturador y líder, ninguno de los dos, tomados individualmente, podría considerarse poderoso. Al menos, no podían compararse con el prácticamente omnipotente depredador de Rimuru. Capturer permitía al usuario establecer contratos con individuos con potencial. Una vez que estos se volvían más fuertes, la voz del mundo podía realizar una evaluación inversa, lo que permitía a Capturer ascender. En teoría sonaba bien, pero en la práctica fue increíblemente difícil. Porque Capturer no ofrecía mucho en términos de poder de combate directo. Era muy fácil eliminarlo en las primeras etapas. A menos que el captor tuviera una identidad de alto estatus, como un noble o un señor, alguien a quien la gente seguiría naturalmente. De lo contrario, esa habilidad tenía poco futuro. En comparación, líder era aún más sencillo. En teoría, cualquiera que estuviera dispuesto a seguir al líder podría donar una parte de sus magícules.
Pero la cantidad entregada jamás alcanzaría el aterrador 50% de Ogerpon. Como máximo, cada persona podría aportar alrededor del 3%. ¿Cuántos subordinados necesitaría Rin para reunir suficientes magicules y alcanzar el umbral de la semilla del señor demonio? Sin al menos 10 o 20 años, sería imposible construir ese tipo de fuerza. Afortunadamente, el líder y el captor de Rin se complementaban entre sí. En conjunto, sentía que no eran inferiores en absoluto al predator de Rimuru. Debido a su naturaleza de niveles fragmentados, Traveler tenía un potencial incalculable, por lo que no era necesario evaluarlo en este momento. Y, por último, Rin opinó que Duplicator no era mucho más débil que Predator. Copiar continuamente habilidades y utilizarlas para volverse más fuerte. Ese tipo de poder era una trampa en cualquier novela ligera isekai. Continuará. Capítulo 34, Potencial de habilidades. Bonificación por 200 PS, siguiente bonificación a los 300 PS. Si las habilidades únicas se clasificaran, Duplicador debería considerarse una habilidad única de alto nivel, al igual que Depredador. Y Líder y Capturador, que tienen potencial de desarrollo, se considerarían habilidades únicas de nivel medio. No te dejes engañar por los defectos de Líder y Captor, son mucho más poderosos que los reencarnadores invocados en la obra original. Recuerdo que en la obra original, había 3 personas invocadas de otros mundos. El Berserker de Sougo, el Desconcertador de Kirara y el Segador de Gyoya. En opinión de Rin, las habilidades únicas de esos 3 no se podían comparar con las de Líder y Captor. Este tipo de habilidades únicas se asemejan más a habilidades de poder, ofrecen un considerable poder de combate en el momento en que se adquieren. Sin embargo, las desventajas de Berserker, Bewilder y Severer también son obvias, carecen de resistencia. En opinión de Rin, el verdadero potencial de las habilidades únicas debería manifestarse después de alcanzar el rango especial A. Igual que su líder y captor. Incluso después de convertirse en una semilla del señor demonio, Rin pudo seguir fortaleciéndose a través de estas dos habilidades únicas. Según esta clasificación, el destructor de Ogerpon es en realidad una habilidad única de bajo nivel. Rin reflexionó un momento y luego abrió su panel de estado actual. Hitoshi Rin. Raza, dragonoide, pseudo. Valor de existencia, rango A, 18.060 EP. Clase, mago. Habilidades generales, magia de vida, magia curativa, magia elemental, magia Pokémon, etc. Habilidades intrínsecas, adaptabilidad, dominio de todas las profesiones. Habilidades adicionales, ojo de dragón, magia explosiva. Habilidades únicas, viajero, nivel roto, líder, capturador, duplicador. Habilidades especiales, solidificación de magículas, manipulación de partículas estelares. Dependientes, Ogerpon, 1-12. Mundos marcados, mundo Pokémon, mundo Konosuba. Los tipos de habilidades, ordenadas de menor a mayor en términos de fuerza y rareza, son, habilidades comunes, habilidades adicionales y habilidades únicas. Las habilidades especiales son una excepción, no se pueden medir únicamente por la fuerza ni pueden ser replicadas por otros. Además, las habilidades adicionales también se denominan habilidades suplementarias o habilidades ex. Las habilidades intrínsecas son en su mayoría capacidades pasivas o rasgos raciales. Más de 18.000 magícules, y el número de ranuras subordinadas ha aumentado de las 6 originales a 12. 3 en rango C, 6 en rango B, y ahora que he ascendido al rango A, el total de puestos subordinados ha llegado a 12. El plan original de Rin era visitar otros mundos para encontrar subordinados, como Ogerpon. El aumento de máquinas tragamonedas es más rápido de lo que esperaba. Rin pensó para sí mismo, en ese caso, tal vez no haya necesidad de aferrarse a otros mundos. El mundo de los cardenales también cuenta con muchas personas a las que vale la pena cultivar. Por ejemplo, Suna, Sion, Benimaru y Souei del clan Ogro, en el original, todos ellos tenían la aptitud para despertar habilidades definitivas. Entre ellas, las magícules futuras de Souei superaban los 1,2 millones, y Sion y Benimaru, una vez equipadas con sus armas exclusivas, podían incluso superar los 5 millones. Dejando a Suna de lado, la suma de las magícules de Sion, Benimaru y Souei ya alcanza los 11,2 millones. Con una tasa de retroalimentación del 50%, si Rin convirtiera a los 4 en sus subordinados, eventualmente recibiría al menos 6 millones de magícules a cambio. Así que asignarles 4 puestos subordinados no fue ninguna pérdida, sino una enorme ganancia.
Utilizaré la mitad de los puestos subordinados para cultivar seguidores talentosos dentro del mundo cardenal. Rin tampoco se olvidó de los más de 250 miembros restantes del clan ogro, aunque no pueda convertirlos en subordinados, mientras sean seguidores, el líder aún puede obtener poder de ellos. Subordinados, 50%. Nomenclatura, 15%. Seguidores, dependiendo de su lealtad, aportan entre el 1% y el 3% de sus magícules. Excluyendo a los niños de rango B del clan ogro, los más de 200 individuos restantes tenían un promedio de alrededor de 6.500 magícules. Incluso calculando al mínimo del 1%, eso son 65x200 igual a casi 13.000 magícules. Si la suerte acompañaba y el clan ogro se sometía sinceramente, la cifra podría ascender a 40.000. Sin embargo, cumplir las condiciones para la subyugación no es, desde luego, tan sencillo. Si bien la capacidad del líder para reunir el poder de todos los seres es una habilidad de nivel de insecto, no está exenta de limitaciones. Como mínimo, que alguien simplemente dijera, te juro lealtad, no sería suficiente para ser registrado como seguidor. Para establecer un vínculo magicule, debe existir una sumisión genuina y sincera. El clan ogro venera la fuerza, pero la veneración no es lo mismo que la lealtad. Comillas, ¿existe alguna forma de ganarse rápidamente la lealtad de los ogros? Comillas, así es. Pronto, Rin pensó en una solución. Comillas, nombrarla. Sí, nombrar. Ese era el método elegido por Rin, la forma más directa y sencilla de ganarse la lealtad del clan ogro. Rin tenía actualmente 18.000 magícules. Excluyendo el intocable umbral de 10.000, le quedaban 8.000 para la nomenclatura. Actualmente, los más fuertes del clan ogro eran Akurou y el líder ogro rojo. Sus magícules eran más altos que los de los demás, alcanzando 9.000 y 8.500 respectivamente. Esto significaba que Rin solo necesitaba usar 2.500 magícules para nombrarlos a ambos. Una vez que sus magícules alcancen los 10.000, Benimaru y el líder ogro rojo podrán evolucionar a Kijin. Y dado que quien otorga el nombre recibe un 15% de magícules como recompensa, puedo obtener al menos 3.000 magícules de vuelta de ellos. Así que esto no solo no es una pérdida, sino que en realidad es una ganancia neta de 500. En otras palabras, para los miembros del clan ogro cuyos magícules superaran los 8.500, Rin no perdería nada al nombrarlos. Comillas, Rin, tu aura se ha vuelto mucho más fuerte de repente. Rin sonrió. Gracias a ti, Ogerpon, pude evolucionar. Ahora soy un monstruo evolucionado, igual que tú, Ogerpon. Ogerpon estaba incluso más contenta con la evolución de Rin que con su propio aumento de fuerza. Solo eso la hizo irradiar alegría. Ogerpon, ve a traerme U. Rin originalmente quería decir el nombre de Benimaru, pero luego recordó que aún no tenían nombres. Impotente, solo pudo describir la apariencia de Suna, Sion, Benimaru y Souei, y luego le pidió a Ogerpon que los trajera. Comillas, Ogerpon se irá ahora. En cuanto la niña recibió la tarea, salió corriendo. Comillas, reduce la velocidad, no te tropieces. Comillas, no lo haré, Ogerpon no es tonto. Ogerpon giró la cabeza y sacó la lengua, comillas, solo un tonto se tropezaría en terreno llano. Tras decir eso, no disminuyó la velocidad en absoluto, sino que corrió aún más rápido. Esta chica. Al observar la actitud juguetona de Ogerpon, Rin no pudo evitar sonreír. Siempre estaba tan alegre y llena de energía. Incluso Rin se sentía más ligero con solo estar cerca de ella. Continuará. Capítulo 35, Reclutamiento. Comillas, Rin-san. Poco después, Benimaru y los otros tres siguieron a Ogerpon hasta la casa de madera de Rin, arrodillándose respetuosamente en el suelo. Los cuatro querían preguntar por qué Rin los había llamado. Sin embargo, en el momento en que levantaron la vista, notaron algo diferente. ¿Qué aura tan abrumadora? ¿Cómo es que Rin se volvió tan fuerte de repente? La evolución de Rin dejó a Benimaru y a los demás profundamente conmocionados. Sabían que, una vez que un monstruo superara su cuello de botella, sufriría una transformación llamada evolución. Pero la evolución de Rin fue demasiado silenciosa. Habían visto a Rin hacía poco tiempo. Sin embargo, ahora, apenas 1 o 2 horas después, su aura había pasado de su anterior rango B a su estado actual. 10.000 magícules frente a 9.999, solo una diferencia de 1 punto. Pero ese único punto generó una presión opresiva que incluso el clan ogro pudo sentir de forma tangible. Oh, perdón, casi lo olvido.
Rin contuvo sus magicules, que aún no podía controlar bien debido a la reciente evolución, y redujo su presencia al nivel de un monstruo de rango B. Esto hizo que los miembros del clan ogro se sintieran mucho más a gusto. Al mismo tiempo, también les brindó una nueva perspectiva sobre el repentino aumento de fuerza de Rin. ¿Rin estuvo ocultando su verdadero poder todo este tiempo? Eso lo explica. Benimaru pensó en silencio, ¿cómo es posible que un simple monstruo de rango B haya liberado una magia de tal nivel catastrófico? Si estaba ocultando su aura, entonces todo tiene sentido. Cuanto más lo pensaba Benimaru, más convencido se sentía. Empezó a especular sobre la verdadera fuerza de Rin. ¿Rango A? Eso estaba claro. La presión opresiva anterior ya había alcanzado ese nivel. Pero Benimaru no creía que esa fuera toda la fuerza de Rin. ¿Podría ser rango A especial? En el momento en que le surgió ese pensamiento, no pudo reprimirlo. Sí, incluso Ogerpon es de rango A, así que su maestra, Rin, debe ser aún más fuerte. Rango A especial. Ese era el nivel más alto que Benimaru podía imaginar. Más allá se encontraban las legendarias semillas del señor demonio. No te pongas nervioso, te he llamado para hablar. Rin los tranquilizó con un tono cálido y luego dijo suavemente, quiero invitarlos a convertirse en mis dependientes. ¿Están dispuestos? ¿Comillas dependientes? Ah, como Ogerpon. Rin pensó un momento y luego explicó de una manera que pudieran entender, pueden pensar en ellos como seguidores o vasallos. Con el capturador de habilidades únicas, y su fuerza actual que ya supera la de los cuatro, Rin podría haberlos capturado por la fuerza. Pero, en primer lugar, a Rin no le gustaba usar la fuerza. En segundo lugar, quería ganarse una lealtad sincera. Los dependientes son diferentes de los seguidores habituales, son más como mis compañeros. Rin no mencionó ningún beneficio ni incentivo, simplemente expresó el tipo de relación que esperaba. En su opinión, una persona dependiente no debería estar sujeta a las prestaciones sociales. Decir algo como conviértete en mi dependiente y te harás más fuerte devaluaría el vínculo y mancharía el juramento. Comillas, estoy dispuesto. El primero en hablar no fue Benimaru ni Souei, sino Suna. Sería un honor para mí convertirme en compañero de Ogerpon. Suna continuó, en ese momento, si Rin, Sama no hubiera actuado, ya habría muerto entre las fauces de ese monstruo insecto. Jamás podré agradecer lo suficiente que me hayan salvado la vida. Estoy dispuesto a servir a su lado. Tras hablar, Suna hizo una reverencia elegante ante Rin. Oh. Rin dudó un momento, pero no se negó. Independientemente del motivo, la intención de Suna era sincera, y eso bastaba. Bueno, no hay necesidad de tanta formalidad. Conviértete en mi dependiente y, a partir de ahora, seremos una familia. Él sonrió. Entonces, bienvenido a la familia. Eso es demasiado astuto, ¿no? Cuando Sion vio que Rin había aceptado verdaderamente a Suna, se volvió hacia Benimaru y dijo, lo siento, joven amo, yo también quiero convertirme en la dependiente de Rin, Sama. Entiendo. Aunque Benimaru era conocido como el joven amo del clan ogro y el futuro heredero de la aldea, eso era solo de nombre. Al menos, Sion y Souei nunca le habían jurado lealtad formalmente. Para ser más precisos, los cuatro habían crecido como amigos de la infancia, no como señores y vasallos. La razón por la que Sion decidió seguirlo fue la misma que la de Suna. En aquel momento, las dos chicas estaban desesperadas, y fueron Rin y Ogerpon quienes las salvaron. La gracia de que le salvaran la vida superaba cualquier otra cosa. Ahora que Rin quería reclutarlos, ¿qué razón tenía Sion para negarse? Y Rin había dicho. Quería compañeros, no sirvientes. Esa sinceridad por sí sola bastaba para conmover a cualquiera del clan ogro, y mucho más a Suna y Sion. Comillas, ¿puedo preguntar cuáles son sus planes? Fue Souei, normalmente silencioso, quien habló, no se oponía a seguir a Rin. El clan ogro había vivido originalmente como mercenarios en el gran bosque de Jura. Convertirse en vasallo de Rin no fue muy diferente, simplemente significó convertir un trabajo temporal en uno permanente que requería lealtad absoluta. La fuerza de Rin, el poder de Ogerpon. Eso encajaba a la perfección con el instinto de un monstruo de seguir a los fuertes. Por supuesto, si solo fuera eso, entonces Helmut en la historia original no habría fracasado en someter al clan ogro. Lo que realmente conmovió a Souei fue la explicación de Rin sobre lo que significaba ser una persona dependiente. No es un sirviente, no es un subordinado, es familia. Si Rin era realmente ese tipo de señor, entonces Souei estaba dispuesto a seguirlo hasta el final.
En cuanto a los planes futuros, Rin dijo, planeo acumular fuerza, y eventualmente convertirme en un señor demonio. Señor demonio. Ante esas palabras, los cuatro mostraron expresiones de asombro. Comillas tú, ¿de verdad tienes ese tipo de ambición? El rostro de Shouei era serio, pero su voz rebosaba sinceridad. Estoy dispuesto a convertirme en tu sombra. Te ayudaré a lograr la hazaña de convertirte en un señor demonio. Encontrar un maestro como este, y dedicarle la vida. Este era el futuro con el que Shouei siempre había soñado. Al ver el rostro serio de Shouei, Rin solo pudo asentir y decir, de acuerdo, entonces contaré contigo. Continuará. Capítulo 36, la asignación de nombres. Tras aceptar la lealtad de los tres, la mirada de Rin se posó una vez más en Benimaru. El joven líder de la aldea de los ogros, con su larga cabellera roja como la sangre, se encontraba en un estado de profundo conflicto interno. Al ver que su hermana menor y dos compañeros habían decidido seguir a Rin, Benimaru también había empezado a considerar la idea de convertirse en su subordinado. Sobre todo cuando Rin declaró su deseo de convertirse en un señor demonio. Desde un punto de vista personal, tras haber sido aplastado por el poder abrumador de Ogerpon, hacía tiempo que había reconocido la fuerza de Rin. Al servir a una existencia tan poderosa, Benimaru no sintió la menor vacilación. Pero el problema era. Lo siento. Benimaru se mostró muy reacio, pero aún así tomó su decisión. Soy el joven líder de la aldea de los ogros. No puedo abandonar a la gente de la aldea. Por favor, perdóname, no puedo seguirte. ¿Es eso así? Al escuchar la razón de Benimaru para negarse, Rin no se enfadó. Al contrario, se sintió aún más agradecido. Este era, sin duda, el hombre que se convertiría en el comandante en jefe de la Federación Jura, Tempest en la obra original. Con ese nivel de responsabilidad y sentido del deber, tener a alguien como Benimaru protegiendo la retaguardia le permitiría a Rin abandonar con confianza el mundo cardinal y buscar oportunidades en otros mundos en el futuro. Creo que has entendido algo mal. Rin hizo un gesto con la mano y dijo, en realidad no pienso abandonar la aldea de los ogros. ¿Comillas qué? Benimaru estaba atónito. Suna, Shouei y Sion estaban igual de sorprendidos. ¿Te refieres a? Comillas quiero someter la aldea de los ogros. Rin no ocultó su ambición en absoluto. Comillas entonces convertiré este lugar en mi base, como fundamento para mi ascenso a señor demonio. Los cuatro intercambiaron miradas, momentáneamente sin encontrar las palabras. Someter la aldea de los ogros significaba, esencialmente, tomar el control del lugar. Si lo hubiera dicho cualquier otra persona, Benimaru y los demás sin duda habrían luchado hasta la muerte. La raza de los ogros preferiría morir antes que rendirse, jamás cederían ante la violencia. Sin embargo, Rin era diferente. En primer lugar, les había salvado la vida. Rin y Ogerpon habían rescatado a la generación más joven de la aldea, preservando así el futuro de los ogros. No hace mucho, Ogerpon había derrotado él solo a toda la aldea de ogros. Nada de magia ostentosa, solo fuerza bruta. Un garrote de hiedra y un par de puños rosas. Ogerpon simplemente los había dejado inconscientes a todos en la zona de la que los ogros más se enorgullecían. Un compañero ogro que había demostrado gran amabilidad con la aldea, sumado al aura abrumadora que emanaba Rin, junto con su actitud respetuosa y amistosa hacia los ogros. Más que una conquista, daba la sensación de que Rin y Ogerpon querían formar parte de ellos. ¿Qué conquista? Exclamó Sion. Claramente, Rin, Sama quiere protegernos y guiarnos hacia adelante. Así es, Suna tiró de la manga de su hermano, dejando claro lo que quería decir. Si rechazaran algo tan bueno, serían unos idiotas. Comillas por favor acepte mi lealtad, Rin, Sama. Benimaru ya no dudó. Puso las manos en el suelo y juró, comillas no puedo tomar decisiones en nombre de la aldea, pero estoy dispuesto a seguirte. Él era solo el líder joven, el verdadero líder del clan era su padre. Pero ¿qué importa? En cuanto a si los ogros debían someterse a Rin, Benimaru ya había tomado partido. Además, no creía que su padre fuera tan tonto como para no poder ver la situación con claridad. Para recibir la protección de Rin y Ogerpon, el único precio a pagar era el puesto de líder. Bienvenidos a ser mis compañeros. Después de que Rin terminó de hablar, levantó la mano. 4 juramentos invisibles los envolvieron a los 4. Aquí os impongo nombres. Benimaru. Sion. Suna. Shouei. Rin no cambió los nombres, siguió fielmente la obra original. Por otro lado, los 4 que habían recibido nombres quedaron atónitos.
Pensaban que la charla de Rin sobre seguir era solo superficial, pero ¿quién lo hubiera imaginado? Rin en realidad los había mencionado. Comillas Rin, Sama. Aunque conmocionados, los cuatro también estaban llenos de preocupación. Todos sabían que poner nombre a los monstruos consumía una enorme cantidad de magícules, lo que suponía una pesada carga para el amo. No hay de qué preocuparse. Siente con atención los cambios en tu cuerpo. En opinión de Rin, las magícules eran como el dinero. Usando a Capturer, Rin comenzó a transformar a los cuatro en sus verdaderos subordinados. Los magícules iniciales de Benimaru eran 7500, los de Sion 7000, los de Souei 7200 y los de Suna un poco menos, 6500. Dado que el 50% de las magícules de un subordinado se le devolverían a Rin, esto significaba que había ganado 14100 magícules de la nada. Ahora bien, para nombrar a los monstruos había dos requisitos previos. En primer lugar, tenía que existir una diferencia fundamental en los magícules entre el que nombra y el nombrado. En la historia original, Rimuru nombró al dragón de la tormenta porque habían intercambiado nombres y habían formado un contrato de igualdad a nivel de alma. Esa situación era diferente a la de nombrar monstruos normalmente. Además, un solo nombramiento requería suficientes magícules para permitir que el objetivo completara su evolución. Es decir, para nombrar a Benimaru y a los demás, Rin tuvo que elevar el poder mágico de cada uno de ellos por encima de 10.000. Solo entonces podrían evolucionar de la raza ogro a la raza Kijin. Comillas 10.800 magícules. Sin embargo, dado que la mitad de sus magícules incrementados regresarían a Rin, el costo real fue de solo 5.400. Según eso, en realidad gané 9.000 magícules. Así pues, tras esta oleada, Rin no perdió magícules. Ganó, aumentando su total de 18.000 a alrededor de 27.000. Si más de 10.000 magícules significaban rango A. Entonces, con casi 30.000, tanto Rin como Ogerpon ya podrían considerarse de rango A de nivel medio. La ventaja de reclutar monstruos del mundo cardinal como subordinados era que Rin ya conocía su rango inicial y la cantidad de magícules que poseían. A diferencia de Ogerpon, que había sido como abrir una caja sorpresa. Solo después de incorporarla al mundo de los cardinal se hizo evidente su talento y potencial. Considerando la posibilidad de viajar a mundos más peligrosos próximamente, Rin quería reforzar su equipo lo máximo posible. Ahora que Benimaru, Suna, Sion y Souei se habían convertido en sus subordinados, Rin podría llevarlos a otros mundos, al igual que Ogerpon. Auge. La conmoción causada por la evolución simultánea de cuatro ogros fue incluso mayor que la que provocó la transformación anterior de Rin. Debido a que no se había establecido ninguna barrera de aislamiento, la explosión de poder atrajo inmediatamente la atención de los ogros liderados por el ogro rojo. En un instante, innumerables ogros se abalanzaron sobre la casa de madera donde se encontraba Rin, rodeándola rápidamente. Continuará. Capítulo 37, Evolución y estadísticas, bonus. ¿Este alboroto? Los ojos de Akurou se tornaron serios. Una poderosa fluctuación de magícule, sin duda. Alguien está evolucionando a un nivel superior. Comillas es una evolución. El líder de los ogros rojos quedó atónito. Podía sentir las auras de Benimaru, Suna y los demás dentro de la oleada de magículas. Si su percepción no era errónea, no significaba eso que los que estaban evolucionando eran ellos. Tranquilos todos, no molesten a Benimaru ni a los demás. Rin salió de la casa de madera con Ogerpon y les explicó brevemente a Akurou y a los demás lo que había sucedido dentro. Cuando escuchó que Rin había gastado voluntariamente sus propias magícules para nombrar a Benimaru, Suna y Souei, la expresión del líder de los ogros rojos cambió instantáneamente. Comillas gracias, Rin, Sama. Comillas nuestra aldea de ogros está dispuesta a seguir tu ejemplo y servirte bajo tus órdenes. Una vez que Benimaru y los demás completaran su evolución, se convertirían en 4 nuevas especies de Kijin de rango A. El ascenso de los ogros en el gran bosque de Jura era inevitable, y en un momento como este, un líder poderoso y sabio era justo lo que necesitaban. Tal como Benimaru y Suna habían previsto, el líder de los ogros rojos optó por someterse a Rin. Poco después, a medida que las fluctuaciones de la magícule disminuían gradualmente, 4 figuras salieron de la casa de madera una tras otra, nada menos que el recién evolucionado Benimaru y los demás. Al igual que en la obra original, su apariencia había sufrido cambios drásticos. Comillas Rin, Sama. Benimaru y Souei se arrodillaron simultáneamente, expresando así su lealtad a Rin. Suna y Sion,
En su condición de mujeres, se arrodillaron sobre ambas rodillas e hicieron una reverencia con gracia ante Rin, jurándole su inquebrantable devoción. Por supuesto, tal juramento tenía poco significado real. No solo se habían convertido ya en subordinados de Rin y eran incapaces de desobedecer sus órdenes. Incluso el sistema de nombres del mundo cardinal tenía sus propios efectos, aquellos a quienes se les daba un nombre desarrollaban naturalmente una dependencia y lealtad hacia quien los había nombrado, muy parecida al vínculo entre un hijo y sus padres. Este cambio fue sutil. Por ejemplo, la forma en que Suna y Sion miraban ahora a Rin estaba llena de cercanía y afecto. Era completamente diferente del asombro que habían mostrado antes. Elevar. Rin permitió que los cuatro se pusieran de pie y, al mismo tiempo, utilizó Ojo de Dragón para evaluar su estado actual. Benimaru. Raza, Ogro Kijin. Magícules, rango A, 12.000 EP. Magia, Voluntad de Batalla, Artes Místicas, Magia Pokémon de tipo Fuego. Habilidades adicionales, Percepción Mágica, Movimiento Espacial, Dominación de la Llama, Transformación Mágica de la Llama. Habilidad única, Comandante, Pensamiento Acelerado, Dominación Mental, Cálculo Predictivo, Aumento de la moral del ejército. Habilidad especial, Solidificación de Magícules. Resistencia, anulación de estados alterados, anulación del dolor, anulación de ataques físicos, resistencia a influencias naturales, resistencia a ataques mentales, resistencia a ataques sagrados, demoníacos. Las magícules de Benimaru no eran solo 10.000, eran 12.000. Los 2.000 adicionales no tenían nada que ver con Rin. Fue una recompensa otorgada por la voz del mundo después de que Benimaru completara su evolución, lo que le dio a Rin 1.000 magícules adicionales de la nada. Comandante. Así que realmente se trata de una habilidad única de tipo comando. La aparición de esta habilidad única demostró el potencial de Benimaru, tenía todo lo necesario para convertirse en una semilla de señor demonio. Las artes de la voluntad de batalla y las artes místicas deben heredarse del linaje ogro. Son técnicas mágicas de tipo combate y métodos de lanzamiento especiales. Casi todas las demás habilidades provenían de Rin, o fueron otorgadas por Rin a través de la imposición de nombres y el sistema de vasallaje. La percepción mágica era común entre los monstruos, nada digno de mención. Spatial Motion parecía haber evolucionado a partir de Traveler. Basándose en la conexión de Rin con sus vasallos, la mayoría de las habilidades despertadas, excluyendo las habilidades únicas, podían ser replicadas fielmente por Rin. Así es, Rin ahora también poseía la habilidad adicional de manipulación espacial. Dominación de la llama y transformación mágica de la llama. Rin recordó que en la obra original, Benimaru poseía habilidades similares, obtenidas del espíritu elemental de fuego superior que Rimuru había absorbido. Pero Rin no había absorbido ningún espíritu de fuego. ¿Comillas es por la magia explosiva? Benimaru ya poseía magia de tipo fuego, y su compatibilidad con la magia de explosión era inesperadamente alta. La combinación de ambos permitió a Benimaru despertar estas dos nuevas habilidades. Esta habilidad adicional, dominación de la llama, es realmente poderosa. Rin sintió la retroalimentación de la habilidad y comprendió sus efectos. Es como mi magia explosiva. Enciende las magículas dentro del cuerpo para liberar un poder explosivo comparable al de una bomba nuclear. Sin embargo, a diferencia del largo tiempo de carga de magia explosiva, dominación de llamas podía controlar su velocidad de salida. Bolas de fuego de corta duración. Detonaciones comprimidas de larga duración. Con suficientes magícules, Benimaru se convertiría en una aterradora unidad de artillería, quemando todo a su paso por Rin. La transformación de la llama mágica le permite elementalizar su cuerpo. Su efecto era similar al de la Mera Mera no Mi de Onepiece, con la diferencia de que podía quemar la materia cercana y absorberla para reponer las magícules. Especialmente durante la transformación de la llama mágica, al combinarla con la llama del Señor Supremo, Benimaru se convirtió en algo mucho más allá de su evolución. En el mundo cardinal, las magículas por sí solas no determinaban el poder de combate. Las estadísticas de Benimaru antes de evolucionar eran muy simples. Benimaru. Raza, ogro. Magícules, rango B, 7500 EP. Magia, voluntad de batalla, artes místicas. Habilidades inherentes, superfuerza, regeneración. Sin habilidades adicionales, sin habilidades únicas. En el mejor de los casos, dependía de las capacidades pasivas inherentes a la raza de los ogros, que habitaban en los confines del bosque. Con 7500 magícules,
El poder de combate real de Benimaru apenas le permitiría situarse en la mitad de la tabla entre los rangos B. Las habilidades son la base, pero la verdadera diferencia entre los fuertes y los débiles radica en la destreza. Tras recibir el nombre de Rin, la fuerza de combate de Benimaru fue suficiente para aniquilar a decenas de miles de monstruos de rango B. Comparado con suyo del pasado, podría enfrentarse a 1000 versiones de sí mismo sin problema. Por no mencionar la habilidad única del comandante, que permitía a Benimaru compartir algunas de sus habilidades con los subordinados bajo su mando, aumentando instantáneamente la efectividad en combate de todo el ejército varios niveles. Muy bien. Rin estaba bastante satisfecho con las habilidades de Benimaru. Gracias por su reconocimiento. Benimaru inclinó la cabeza, su rostro permanecía sereno, pero por dentro, su corazón rebosaba de emoción. La combinación del nombre y el juramento de vasallaje unieron a Benimaru, Suna y los demás a Rin en cuerpo, corazón y alma. Ahora nada les producía más alegría que la aprobación de Rin. Continuará. Capítulo 38, Padre, por favor, abdica. Sion. Raza, Ogro Kijin. Magícules, rango A, 12.000 EP. Magia, voluntad de batalla, artes místicas, magia Pokémon de tipo oscuro. Habilidades adicionales, transformación del dios del combate, percepción mágica, barrera multicapa, aquí. Habilidad única, tirano, pensamiento acelerado, omnisciencia, superfuerza, regeneración super rápida, destrucción mágica. Habilidad especial, solidificación de magícules. Resistencia, omitida. Comillas dios de la transformación en combate y tirano, La transformación del dios del combate de Sion también era una habilidad de tipo transformación. Sin embargo, a diferencia de la elementalización de Benimaru, la suya amplificaba su cuerpo físico mediante magículas que se regeneraban constantemente. Era como una versión mejorada de la solidificación de magículas. Aunque no podía elementalizar, su fuerza, defensa, vitalidad y demás atributos recibirían un enorme impulso. Especialización pura de Berserker. Si Benimaru era un mago de batalla, entonces Sion era un Berserker, centrado en el poder bruto. Combinando la superfuerza y la regeneración superrápida de Tyrants, en un combate 1 contra 1, incluso superó a Benimaru, solo Ogerpon era más fuerte. Souei. Raza, Ogro Kijin. Magícules, rango A, 12.000 EP. Magia, voluntad de batalla, magia Pokémon de tipo fantasma. Habilidades adicionales, percepción mágica, movimiento de sombras, movimiento espacial, doble corporal. Habilidad única, atacante de las sombras, pensamiento acelerado, superaceleración, muerte de un solo golpe, ocultación. Habilidad especial, solidificación de magícules. Resistencia, omitida. En la obra original, Souei servía como guardaespaldas y ninja de Rimuru. Y ahora, tras recibir el nombre de Rin, había despertado la habilidad única atacante sombrío, mejorando sus capacidades de asesinato y sigilo. Suna. Raza, Ogro Kijin. Magícules, rango A, 12.000 EP. Magia, artes místicas, magia elemental, magia de ilusión, magia de Pokémon de tipo Hada. Habilidades adicionales, percepción mágica, barrera multicapa, movimiento espacial, majestad. Habilidades únicas, analista, pensamiento acelerado, análisis y evaluación, anulación de cánticos, manipulación de leyes, fabricante, transformación de materiales, fusión, separación. Habilidad especial, solidificación de magícules. Resistencia, omitida. Todos ellos recibieron solidificación de magícules, lo que les permitió convertir magícules en atributos físicos. Benimaru es un mago de batalla, Sion es un berserker, Souei es un asesino y Suna es una maga. Lo que más sorprendió a Rin fue Suna, que había despertado no solo una, sino dos habilidades únicas. Analista y fabricante, estas eran habilidades verdaderamente divinas en el reino de la magia. Su potencial no era menor que el del propio duplicador de Rin. Todos ellos alcanzaron los 12.000 magícules. Lo que significaba que los cuatro le proporcionarían a Rin un total de 24.000 magícules como retroalimentación. Tras restar los 5.400 que había usado para nombrarlos, a Rin le quedaban unos 36.000 magícules. Esa cifra incluso había superado a la de Ogerpon. Comillas que fuerte. Comillas el joven amo y los demás se volvieron muy fuertes. Los ogros que los rodeaban miraban a Benimaru, Suna y al resto con expresiones llenas de admiración y envidia. El instinto de evolucionar estaba profundamente arraigado en los monstruos.
y la forma más sencilla de alcanzar una forma de vida superior era ser nombrado por un ser poderoso. Rin-sama. Antes de que los ogros pudieran reaccionar, Sion, que ya había recibido el permiso de Rin, se levantó rápidamente y se arrojó a sus brazos. Comíllase. Rin sintió de repente algo suave presionando contra su brazo. Comillas, el aroma de Rin-sama. Un olor tan soñador. Los movimientos de Sion fueron demasiado rápidos, tan rápidos que Rin ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Pero en lugar de sentirse amenazado, Rin experimentó una natural sensación de comodidad y cercanía. Era el deseo innato de Sion de estar cerca de él. Rin era el amo de Ogerpon y los demás. Inconscientemente, los vasallos consideraban a Rin como el miembro más importante de su familia, alguien con quien instintivamente querían estar cerca. Por supuesto, vasallos varones como Benimaru y Souei no actuarían como Sion. Comillas, a Sion es tan astuta. Comillas, yo también quiero estar con Rin-sama. La princesa ogra de cabello rosa no dudó en imitarla, aferrándose con fuerza al otro brazo de Rin. Comillas, Pony. Ogerpon ladeó la cabeza, sin estar segura de lo que estaba pasando. Por suerte, Ogerpon no era celoso. Miró a Sion, luego a Suna, antes de lanzarse en silencio también a los brazos de Rin. Los brazos de Rin pertenecen a Ogerpon. Vale, suelta un poco. Rin luchaba por liberar sus manos de su agarre. Comillas, Rin notó que a los demás ogros las acciones de Sion y Suna parecían completamente indiferentes. Bueno, esto no era una sociedad humana. Los monstruos, por naturaleza, veneraban el poder. Y fue Rin quien personalmente les puso nombre a Suna y Sion. Padre, ¿has visto la generosidad de Rin-sama? Benimaru se dirigió directamente al líder de los ogros rojos. Comillas, por favor, confía en nosotros el futuro de la raza de los ogros. Esto fue prácticamente una abdicación forzada. Pero al final, el resultado fue el mismo. En el mundo de los monstruos, los fuertes gobernaban. La intención de Benimaru era clara, quería que su padre se retirara con dignidad. Souei, de pie a su lado, observaba atentamente a Akurou para evitar que el anciano tomara decisiones precipitadas. Akurou, por supuesto, lo notó. Observó fijamente a Rin y luego suspiró con resignación. Líder, puesto que el joven maestro ha tomado su decisión, ¿qué otra opción nos queda? Muy bien. El líder del ogro rojo no tenía ningún apego al poder. La aldea de los ogros ni siquiera tenía tanta gente al principio. Si esto los hacía más fuertes, no tenía ninguna razón para negarse. Lo siento, padre. No hay necesidad de disculparse. El líder de los ogros rojos no se ofendió por las acciones de su hijo. De hecho, las apoyó plenamente. Tomaste la decisión correcta. Levantó la mano e hizo un gesto a Benimaru para que mirara a los demás aldeanos. Esto es. Benimaru lo vio. En los ojos de los ogros, había un ardiente deseo de poder. No necesariamente querían que Rin les pusiera nombre. Pero si pudieran seguirle y ayudar a que toda la raza de los ogros se alzara, podrían recibir el reconocimiento de la voz del mundo. Y si eso ocurriera, todos ellos podrían evolucionar juntos. Continuará. Capítulo 39, la lealtad de la raza ogro. Comillas, señor mío. Benimaru rápidamente le comunicó la buena noticia a Rin. Mi padre ha decidido liderar la aldea de los ogros y jurarle lealtad. Lo hiciste bien, Benimaru. Rin ya había escuchado la conversación entre Benimaru y el líder de los ogros rojos. Sonrió y dijo, en realidad, no hay necesidad de estar tan nervioso. No soy una persona cruel. No se me da bien gestionar un pueblo. Así que, esa tarea sigue recayendo sobre ti. Para sorpresa de Benimaru, Rin le pidió que convocara al líder de los ogros rojos y a Akurou, y les asignó nombres. De ahora en adelante, jefe de la aldea, te llamarás Akano, y viejo maestro de la espada, te llamarás Akurou. Ninguno de los dos esperaba que Rin les pusiera nombre. Y a medida que una parte de las magiculas de Rin se dispersaban, oleadas de energía mágica brotaron de los cuerpos de Akano y Akurou. Pronto, al igual que Benimaru y los demás, ambos completaron su evolución de ogro a Kijin. Sin embargo, tal vez debido a su avanzada edad, su potencial no era tan grande como el de Benimaru y la generación más joven. Aunque también habían evolucionado hasta convertirse en la raza Kijin, Akano y Akurou no despertaron habilidades únicas. Aún así, su poderío bélico distaba mucho de ser débil. Las habilidades adicionales heredadas de Rin eran formidables y mejoraban significativamente su fuerza como monstruos. Comillas, gracias por darnos nombres.
La apariencia de Akano era casi idéntica a la de Benimaru, solo que más serena y digna. Benimaru tenía razón, tu generosidad es verdaderamente asombrosa. Todos sabían que otorgar nombres mermaba gravemente la fuerza de quien los ponía. Sin embargo, Rin seguía compartiendo su poder de buena gana. Primero Benimaru y los otros tres, ahora incluso estos dos ancianos. La sinceridad de Rin y su respeto por la raza de los ogros los conmovieron profundamente. Pensar que le pondrías ese nombre a un viejo como yo, que ya estoy medio muerto. Ahora transformado en un Kijin, Akurou se acarició la barba con una mirada sabia. Realmente eres imprudente. Por favor, cuídate, Rin, Sama. No te preocupes, esta pequeña carga no significa nada para mí. Tras otorgarles nombres a los dos, las magícules de Rin no cayeron. Porque tanto Akurou como Akano habían superado el umbral de 10.000, aumentando sus magícules a 11.000. Tras conseguir varios cientos de magícules más, mi recuento actual de magícules es de 37.000. Restando los 10.000 básicos necesarios para un rango A, todavía me quedan 27.000 que puedo usar para nombrar más ogros. Rin planeaba dedicar todo ese tiempo a fortalecer la aldea, haciendo evolucionar tantos ogros como fuera posible. Cuando Benimaru y los demás se enteraron de que Rin aún tenía la intención de otorgar nombres a más miembros de la aldea, quedaron conmocionados. Los cuatro intentaron disuadirlo, con la esperanza de que Rin priorizara su propio bienestar y no hiciera un sacrificio tan grande. Pero entre monstruos no existía tal cosa como que la escasez engendra conflicto. Las comunidades de monstruos funcionaban como una sola. Con la evolución exitosa de Benimaru, Akano y los otros 6, el poder general de la aldea ya había experimentado un salto significativo. Su fuerza protegería naturalmente al resto de la aldea, contribuyendo a su prosperidad. Eso era beneficioso para todos. Esto era completamente diferente a cuando Rin se llevó a sus subordinados designados y abandonó la aldea. Irse significaba privar al pueblo de su principal fuente de poder. Permanecer significaba brindar protección. Si Rin tuviera un sistema de favoritismo, su posición ante los ojos de la raza ogra ya habría alcanzado el nivel de veneración. Poderoso, generoso, benevolente. Qué afortunado fue el pueblo de poder acoger a un líder tan excepcional. Está bien, mi situación es un poco diferente. Ponerle nombre a una parte de la aldea de los ogros no me hará mucho daño. Rin no se molestó en explicar que poseía la habilidad única de líder, la cual provocaba que aquellos que eran nombrados o se comprometían como seguidores le devolvieran una parte de sus magícules. Esto significaba que el coste real de magícule para Rin era mucho menor de lo que parecía. Pero antes de eso, hay una cosa más que necesito que todos hagan. Rin miró a los 6 que tenía delante y les comunicó su siguiente petición, ganarse la lealtad de toda la aldea de los ogros. Comillas, reuniré a todos inmediatamente. Al escuchar que todo lo que Rin quería era una simple muestra de lealtad, Akano se puso de pie al instante y comenzó a organizar la ceremonia que convertiría a Rin en el verdadero amo de la aldea. Excelente. Rin había calculado que conseguir que toda la aldea de ogros se sometiera generaría al menos 30.000 magícules. Si a eso le sumamos sus 37.000 actuales, Rin tendría suficiente para alcanzar el rango especial basándose únicamente en la cantidad de magícules. Mantenerse justo por debajo del rango A especial, no vale la pena dejar que esta magícule permanezca inactiva. Darles nombre no era un desperdicio de magícules, era más bien como transformarlas en una forma almacenada en otro lugar. Por fin se acabó. La ceremonia de juramento duró desde el día hasta la noche. Durante todo el ritual, Rin vistió una lujosa túnica ceremonial y se sentó a la cabecera, mientras las familias se adelantaban por turnos para jurar lealtad y ofrecer su culto. Y había que decir una cosa, la raza de los ogros era verdaderamente sincera y honesta. Originalmente, Rin había estimado que estos aldeanos comunes podrían devolver el 1% de sus magícules como retroalimentación, lo cual ya se consideraba decente. Después de todo, para ser reconocidos oficialmente como seguidores bajo la habilidad única del líder, necesitaban una lealtad genuina de corazón. En opinión de Rin, esa no era una tarea fácil. Pero la realidad de la aldea de los ogros superó sus expectativas. Estos guerreros grandes y de aspecto feroz resultaron ser bondadosos. Las acciones previas de Rin los habían convencido por completo. La cantidad de retroalimentación mágica de los aldeanos ogros prácticamente alcanzó el límite máximo del 3% posible para los seguidores, e incluso los niños ogros no fueron la excepción. Los niños ogros no tenían muchas magícules ya que aún no habían madurado, con un promedio de alrededor de rango C, o 4.000 puntos.
La población total de la aldea de los ogros era de 254 habitantes. 20 estaban fuera en misiones, y otros 20 aproximadamente habían muerto en el desastre del monstruo insecto. Uf. Recordando la escena del juramento de la raza ogro, Rin abrió su ventana de estado. 84.000 EP. Casi 85.000 magícules. Tan solo verlo le produjo una profunda sensación de satisfacción. Benimaru, Souei, Suna, Sion. Rin los miró a los cuatro. Comillas, ¿ya han seleccionado a las élites a las que debo otorgarles nombres a continuación? Comillas, tenemos. Esta vez, Rin planeaba usar 64.000 magícules. Con una tasa de retroalimentación del 15% para los subordinados con nombre, cualquier ogro con más de 8.500 magícules devolvería lo suficiente como para que Rin no sufriera ninguna pérdida. Pero en todo el pueblo, solo Akano y Akurou habían cruzado ese umbral. Incluso talentos de la talla de Benimaru, Souei, Sion y Suna solo habían comenzado con 7.000 más. Así pues, Rin estableció el umbral de nombres entre 6.500 y 7.000. Había observado que la mayoría de los jóvenes guerreros adultos de la aldea tenían poco más de 6.000 magícules, lo que los situaba en el rango B inicial. En ese sentido, los ogros, que se basaban principalmente en la fuerza bruta, no ocupaban una posición ecológica muy alta entre los rangos B. Los ogros con más de 6.500 magícules eran, sin duda, los mejores de los mejores en la aldea. Rin asignó 10 puestos a Benimaru y Souei a cada uno. Sus escuadrones se llamarían Cuerpo Rojo y Escuadrón Sombra. El Cuerpo Rojo de Benimaru se encargaría de las patrullas y las misiones de caza, organizando y liderando al resto de la aldea. El Escuadrón Sombra de Souei estaba estructurado más como un cuerpo ninja, especializado en reconocimiento y protección. A Suna y a Sion se les asignaron 5 espacios cada una. Planeaban seleccionar a las ogresas de élite de la aldea para formar sus propios grupos, el Cuerpo Púrpura y Mikoime, sacerdotisa del santuario. El Cuerpo Púrpura, bajo el mando de Sion, serviría como guardia personal de Rin. La Mikoime, bajo la tutela de Suna, sería responsable del cuidado diario de Rin, convirtiéndose esencialmente en su sirvienta exclusiva. Continuará. Capítulo 40, forma cambiada. Poner nombre a los 30 ogros seleccionados le costó a Rin más de 50.000 magícules. Con los 14.000 restantes, Rin, siguiendo las recomendaciones de Akurou y Akano, otorgó nombres a varios de los talentos especiales de la aldea. Eran 5, Oshiro Ibabe, experta en medicina, Kurobe, un herrero que sobrevivió en la historia original, Kinkaku, hombre, hábil en matemáticas y cálculos, Yukihime, mujer, muy culta, y, por último, Benihime, quien, al igual que Akano y Benimaru, pertenecía al clan del Ogro Rojo y tenía una gran confianza en sus habilidades culinarias. Hitoshi Rin. Magícules, 26.000 EP. 26.000, esa era la cantidad de magícules que le quedaban a Rin después de terminar la primera tanda de nombres. Menos, pero no pequeño. Mis magículas no han desaparecido, simplemente han cambiado de forma para acompañarme. Tras establecerse en el pueblo, Rin comenzó oficialmente las reformas. En primer lugar, se produjo un cambio en la estructura del pueblo, pasando del antiguo modelo de empleo a uno que hacía hincapié en la autonomía y la independencia. Luego vino la expansión del territorio. Cada ogro era básicamente un excavador humanoide, incluso los niños contribuían a la construcción. El centro del pueblo será la plaza principal. Desde allí, lo dividiremos en 4 zonas mediante un trazado en cuadrícula. En un tranquilo patio tradicional, Rin estaba sentado bajo el alero. En su regazo, acurrucada como una pequeña bestia, había una niña delicada y etérea, Ogerpon. En ese momento, Ogerpon había hundido la cabeza en el pecho de Rin, aspirando suavemente su aroma y dejando escapar un suave y satisfecho murmullo. Zonas residenciales, laborales, de ocio y de formación. Se construirán tiendas a lo largo del cruce de caminos para crear una calle comercial. Mientras Rin le daba palmaditas suaves en la espalda a Ogerpon para ayudarla a dormirse, expuso con calma sus planes. Zas, zas, zas. Suna anotó las instrucciones de Rin palabra por palabra, escuchó atentamente y, de vez en cuando, hizo preguntas importantes para aclarar dudas. Sí, 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 lo entiendo. Sion también estaba tomando notas aparte. Rin echó un vistazo a lo que Sion estaba escribiendo y vio que había dibujado un montón de rectángulos y cuadrados. En cuanto al texto, Rin solo pudo suspirar, esto era exactamente lo que esperaba de ella. Completamente incomprensible.
Por suerte, contaba con Suna, quien tenía un talento excepcional para los asuntos internos y el trabajo administrativo. La zona residencial está casi terminada, pero ¿no es un poco demasiado grande? Siguiendo las instrucciones de Rin, Suna hizo que los ogros talaran parte del bosque para construir nuevas viviendas. El número de casas superaba con creces la población real del pueblo. Con menos de 250 miembros, e incluso con los 30 que están en misiones, se utilizaría menos de la mitad de las casas si se distribuyeran según el número de integrantes. Pero claramente ese no era el plan. Los ogros se organizaban en unidades familiares, con tan solo unos 80 hogares en total, no necesitaban tantas casas. Esto es una preparación para el futuro. Rin pensaba en la aldea construida por Rimuru en la obra original. Su intención era seguir un modelo similar y someter a otras razas de monstruos. Hacerlo no solo le reportaría a Rin mayores ingresos por magícules, sino que también sentaría las bases para la fundación de una nación. Si quería convertirse en un señor demonio, no podía recorrer ese camino solo. Necesitaría ministros, ejércitos y ciudadanos. ¿Comillas qué quieres decir? En el gran bosque del Jura no solo hay ogros. Rin dijo, hombres lagarto, duendes, monstruos tipo insecto, tengu, orcos. Necesito su poder. Suna y los demás eran ahora seguidores de Rin, así que él no necesitaba ocultar tales intenciones. Si logro reunirlos a todos bajo mi estandarte, aunque cada uno aporte solo el 1% de sus magícules, y el promedio sea de tan solo 10 puntos, eso seguiría siendo millones. Cuando Suna o millones, su rostro se puso rojo brillante. Parecía una recién casada enterándose del salario anual de su marido. El 1% es solo el principio. Rin estaba seguro, con sus políticas centradas en las personas, la tasa de retroalimentación de magícules por parte de estos monstruos sin duda aumentaría. Después de todo, este modelo de retroalimentación no fue una ganancia puntual. Una vez que se convertían en seguidores de Rin, receptores de su protección y dependientes bajo su dominio, cada pequeño avance por su parte le proporcionaría a Rin un aumento del 1% al 3% en magícules. Cuando llegaba el momento oportuno, Rin utilizaba sus magícules almacenadas para ponerles nombre. De esa forma, la tasa de retorno aumentaría del 3% al 15%. A primera vista, parecía una pérdida, Rin gastaría sus propios magícules para evolucionar a otros. Pero pensándolo bien, ¿fue realmente una pérdida? Tomemos como ejemplo a los ogros. ¿Era 12.000 EP el límite para Benimaru o Suna evolucionados? Obviamente no. Seguirían haciéndose más fuertes. Todas las magícules futuras obtenidas tras la evolución serían ganancias, un retorno de la inversión puro. Para Rin, que poseía la habilidad única de líder, ponerle nombre no fue un desperdicio, fue una inversión estratégica. Aunque el líder es poderoso, tiene sus límites. Durante este tiempo, Rin había descubierto más o menos el límite de la habilidad. Su límite máximo es de 1.000.000 de magícules. Si supera esa cantidad, el líder no podrá afectarlo. Esto era comprensible. Líder era simplemente una habilidad única. Era imposible que aumentara los magícules indefinidamente sin ninguna restricción. Afortunadamente, Rin pudo usar sus magícules almacenadas para potenciar a los monstruos bajo su mando. Siempre y cuando use las magícules antes de alcanzar el 1.000.000, el líder me permitirá recolectar más. Este ciclo no solo empoderó a Rin, sino que también dio a las razas de monstruos mencionadas un enorme salto adelante. Por eso Rin no solo evitó dañar a las razas inteligentes del bosque, sino que les estaba brindando un futuro mejor. Todos ustedes son paquetes de experiencias que atesoro. No hace falta matar, basta con someterlos y las magículas fluirán sin cesar. ¿Acaso hay algo más placentero que esto? Comillas suéltame, Rin, Sama. Sion se ofreció voluntario con entusiasmo. Comillas los someteré a todos, uno por uno. Ya le pedí a Zoe y al Escuadrón Sombra que investigaran los territorios cercanos. Rin no tenía previsto actuar tan pronto. Tomaré la decisión después de que regresen con información sobre las razas vecinas. Puaj. Sion parecía decepcionada. Tenía muchas ganas de salir a pelear. No te preocupes. Cuando llegue el momento, te tocará a ti. Comillas en realidad. Era fácil complacer a Sion. Esta chica era una auténtica marimacho. En cuanto a coeficiente intelectual, era más o menos igual a Ogerpon, no precisamente la más brillante. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final.
Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.